Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder reflexionar en la palabra de Dios con el título de cómo oír la voz de Dios. Constantemente estamos escuchando a personas decir, escucho la voz de Dios, yo oigo hablar a Dios, Dios habla a mi vida. Y está claro que Dios habla en nuestras vidas porque la Escritura dice que desde el comienzo Dios habló de muchas maneras, primero por medio de los profetas y en este tiempo a través de su Hijo amado Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Pero el tema no está solamente en si oigo la voz de Dios, sino si obedezco la voz de Dios. Lamentablemente, vivimos en un mundo donde la gente constantemente cree que oye la voz de Dios, pero está escuchando su propia voz, su propio deseo, su propio pensamiento, a causa del mismo egoísmo. Muchas veces justificamos nuestros propios deseos, nuestras metas, nuestros sueños, lo que queremos hacer, y ponemos como excusa que ha sido Dios quien nos ha enviado a ello. Y la palabra de Dios sí que es clara, que muestra que muchas personas escucharon a Dios hablarles, pero ¿cuántas de ellas le obedecieron? Muchas de ellas fueron confrontadas a través de la voz de Dios. Cuando Adán pecó, Dios le habló y le hizo una pregunta, y la pregunta fue, ¿dónde estás? No le preguntó lo que había hecho, le preguntó dónde estaba. Porque muchas veces cuando yo puedo analizar en dónde estoy, en qué lugar me encuentro, en qué punto estoy ubicado, puedo saber qué es lo que ha provocado que yo esté en ese lugar. Y puedo analizar si verdaderamente estoy caminando, oyendo la voz de Dios o escuchando mi propia voz. ¿Cuántos escuchan la voz de su propio ego, de su propio yo, la voz de su propia concupiscencia, su propio deseo? También dice la Escritura que Dios le habló a Abraham y le dijo, vete de la tierra, de la casa de tu padre, al lugar que te mostraré. Deja tu parentela, deja tu tierra, deja tus costumbres. ¿Cuántas veces Dios nos está llamando a abandonar situaciones, cosas que son impedimento para llegar al propósito, pero nosotros no queremos oírle? Dios le dijo a Abraham, deja la casa de tu padre, deja la comodidad, deja los ídolos que tu padre tiene, deja las costumbres, las tradiciones caldeas, aquello a lo cual él practica para yo poder usarte. Y más adelante, después de que Dios le cumple la promesa de su hijo, Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo, a tu hijo al que amas. Porque cuando Dios te habla, Dios también te va a pedir sacrificio. Dios te va a pedir que crucifiques tantas cosas a las cuales tú estás apegado, a las cuales tú estás poniendo tu mirada, que te estorban para llegar al propósito y al diseño de Dios. Mucha gente quiere oír la voz de Dios solamente para complacer sus propios deseos. Y vivimos en un mundo de tinieblas. Hay un mundo de inseguridad, un mundo de temor, donde estamos escuchando diferentes voces. Y es muy importante que podamos, como creyentes, como ministros, como líderes, como hermanos en la fe, poder aprender a discernir y a escuchar la voz de Dios. Se ven muchos extremos en los círculos de las iglesias en relación a este tema. La gente siempre está diciendo, Dios me habló. Yo he escuchado tanta gente irse a vivir de cualquier manera. Dios me dijo que me fuera a vivir con esta persona sin casarme. Dios me dijo que podía irme a otra nación. Y a los 2-3 meses están regresando nuevamente a su nación y están diciendo nuevamente, Dios me habló que me regresara. Como que Dios se equivocó la vez anterior. Y ahora nuevamente pues Dios está corrigiendo su error y está llevándote de vuelta al destino que tenía para tu vida. Y usamos esa muletilla, Dios me dijo, Dios me habló. Pero es importante que podamos discernir qué voz estamos oyendo. Si es la voz de nuestro propio deseo, la voz de nuestro propio anhelo, la voz de nuestra propia mentalidad caída, o realmente es la voz de Dios. Se debe tener en cuenta que existen muchos creyentes que utilizan el nombre de Dios en vano, diciendo frases como esa que acabo de mencionar, Dios me dijo.
Dios me habló y me dijo que me divorciara. Dios me habló y me dijo que dejara de hacer algo que deshonra su nombre. Sería contradictorio que Dios se levante en contra de su propia palabra. He escuchado personas decir, Dios me dijo que me fuera de la iglesia, y terminan en el mundo y terminan culpando a Dios cuando en realidad era su propio deseo. Usan el nombre de Dios para manipular, para controlar y para hacer que cosas en contra de la misma voluntad de Dios sucedan, cuando Él no ha dicho nada. Alguno de los pecados que Dios odia es la mentira, y el tomar su nombre en vano viene siendo una mentira, por lo que declarar algo que Él no dijo puede traer consecuencias a tu vida, incluso consecuencias de maldición. Dios está hablando y en la palabra habla de muchas maneras. Hay personas que dicen Dios me habló, pero en la vida han leído la Biblia. En la vida se han molestado en tener un tiempo de meditar en la palabra de Dios. Si tú quieres que Dios te hable, medita en su palabra. Siéntate y ten un poco de tiempo de comunión, de coironía con el Espíritu Santo. Y entonces Él hablará a tu vida. Porque la Biblia dice muchos pasajes, como en el libro de Josué, si escucharas atentamente este libro, si leyeras atentamente y obedecieras, si oyeras y obedecieras. Ahí está la situación, no solamente en el oír, sino en el obedecer. Por eso dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Dios, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. También dice la Biblia en Hebreos 1, del 1 al 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los últimos tiempos Dios nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y vemos que la palabra también nos enseña que Dios habló a Moisés. Dios le habló ese día que se lo encontró junto al monte Horeb, allí criando las ovejas de su suegro, pastoreando con ellas, y dice la palabra que hubo una zarza ardiendo, y él se acercó y le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Dios llamó la atención primero de Moisés y luego le habló. Y Moisés le dijo, yo soy. Él preguntó, ¿quién eres? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esta palabra es cuando ya es enviado a liberar al pueblo, cuando ya fue atraído a través de la zarza ardiendo. Dios también habló al profeta Samuel varias veces, dice la palabra en 1 Samuel 3:10, y Samuel era un niño, no conocía, no sabía aún discernir la voz de Dios. Y él pensaba que era el profeta quien le hablaba. Pero yo puedo decirte en esta mañana con la certeza y la seguridad en mi corazón que si tú intimas con Dios, lees la palabra de Dios y la obedeces, Dios va a estar hablando a tu vida, va a estar transformando tu vida. Cuando Dios te habla, te está llamando al arrepentimiento, te está llamando a una vida genuina delante de Él, te está llamando a abandonar cosas como lo hizo con Abraham, te está llamando la atención como lo hizo con Caín. Dios le previno del pecado en el cual iba a caer. Y Dios le dijo a Caín, oye Caín, pilas, que el pecado está a la puerta y está llamando y solamente tú puedes decidir dejarlo entrar o no. Pero Caín decidió en esa naturaleza caída, lleno del odio, del resentimiento hacia su hermano, de los celos, dejar que el pecado se enseñoreara de él. Pero nadie puede decir, Dios nunca me dijo, Dios nunca me previno. Dios previene todo el tiempo, Dios avisa, Dios alerta. Dios está constantemente queriendo que tú tengas una intimidad con Él. En Hechos 9, del 13 al 4 dice, pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aún Saulo de Tarso, siendo perseguidor de la iglesia, siendo un hombre que quería dañar el diseño de Dios, Jesús le habló. Jesús resucitado se presenta delante de Saulo, un destello de luz le enceguece y le habla. Porque Dios tiene planes y propósitos para con todo el mundo. Y solamente aquel que se determina a oír su voz, que está atento a la voz de Dios, puede ver su vida transformada y cambiada. Dios te está llamando, Dios te está hablando para que tu vida sea completamente direccionada en pos de Él.
También dice Apocalipsis 1:10, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dios hablándole al apóstol Juan para revelarle los misterios del Apocalipsis. Como usted puede ver, y hay muchos más pasajes donde Dios siempre ha deseado hablarle a su pueblo. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres parte de su pueblo? ¿Tú eres parte de su plan? ¿Tú estás en los planes de Dios? ¿O estás pensando en tus propios planes? Ten en cuenta algo que es muy importante, que Él es un Dios real. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad vieja que dice que Dios habló en el pasado y solamente a ciertas personas. Ahora bien, yo no sé si tú te has preguntado, pero ¿y por qué Dios querrá hablarme a mí? Yo que he venido de Colombia a la nación de España, yo que vivo quizás en una nación pequeña como Nazaret, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Podrá Dios tenerme en cuenta cuando yo he nacido en un hogar quizás sin padres, quizás con una poca economía, quizás en un país poco mencionado, en un país pequeño que no se ve ni siquiera en el mapa? ¿Será que Dios quiere hablarme? Pero si los planes de Dios siempre han sido comunicarse con su creación, que se vuelvan a Él, que vuelvan su corazón a Él, Dios está gritando desde el cielo, pero hay tanto ruido en la atmósfera y en el ambiente que impide que puedas oír su voz. La comunicación es parte del ser de Dios. Él se ha comunicado, como lo dije antes, a través de muchas formas. La misma naturaleza es una expresión de Dios hablando. Él comunica sus deseos, su plan perfecto, no solamente para el futuro, sino para el presente. Eso es la parte intrínseca de su ser. La Biblia dice, si oyes hoy su voz, te está hablando en tiempo presente, porque Dios habita en el eterno presente. Ese es el yo soy, el verbo conjugado en el ayer, en el hoy y en el mañana. Dios habla hoy, Dios sana hoy, y Dios está queriendo transformar tu vida en este preciso momento. En Ezequiel 36, del 25 al 27, para terminar, dice la Escritura, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Un nuevo espíritu, un nuevo corazón, un corazón sensible de carne. Que el Espíritu Santo venga a morar en ti. Un corazón que pueda oír la voz de Dios, que pueda entender y hacer lo que su palabra te dice. Y esa es mi oración en esta mañana. Pastor, como escucho a Dios, dedica un tiempo en esta hora. Ahora mismo hay un silencio precioso, son las 4:38 de la mañana. Y hay un momento precioso para meditar en su palabra. Un momento especial donde escuchar su voz a través de la palabra. Meditar en Él. Expresarle con tus labios cuánto le amas y cuánto le necesitas. Dios está cercano y Dios quiere cada día estar más cerca de ti. Esa es mi oración en esta mañana. Pedir al Espíritu de Dios que venga a hablar cercanamente a tu oído como un susurro, dice la palabra, que estando Elías ahí en la cueva, vino una tormenta, vino fuego, vinieron muchas situaciones, pero ahí no estaba Dios. Pero vino un momento, un viento apacible, y ahí estaba Él presente. Dios quiere hablarte, Dios puede hablarte de muchas maneras. Y esa es mi oración ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tus oídos sean ahora abiertos para oír la voz de Dios.
tus oídos preparados para escuchar la voz de aquel que te llamó, de aquel que está llamándote a gritos al arrepentimiento, al cambio. Te ha pedido que sacrifiques aquello que tanto te ha costado entregar, rendir. Hay personas que no quieren rendir su tiempo. Hay personas que no quieren rendir su economía. Ese es su Isaac. Eso es aquello que gobierna su mente. No quieren para nada sacrificar aquello que Dios le está demandando. Recuerda que el Señor le dijo a Adán: ¿dónde estás? No, ¿qué has hecho? Porque Dios sabía perfectamente cuál había sido el error de él, pero Dios quería que él mismo meditara en su error, que él mismo se diera cuenta en que había caído y dónde se encontraba a causa de esa caída, cuánto se había distanciado de él. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo hablo oídos nuevos, oídos abiertos a tu palabra, corazones dispuestos, corazones llenos de ti, corazones de carne, Señor amado, que sienten tu presencia y que saben discernir la voz tuya de la voz del mundo y de la voz del enemigo. Saben discernir la voz tuya de la voz de sus propios deseos y que no pueden culparte a ti de que no te escucharon o de que tú no hablaste, cuando tu palabra dice que llevas tiempo acercándote al corazón del hombre. Pero el hombre ha cerrado sus oídos, ha cerrado su corazón, ha cerrado su mente. Pero en este momento yo hablo mentes que se abren para escuchar la voz de Dios, no mentes que se abren para recibir lo que el mundo quiere darles, cerradas para el mundo, abiertas para Dios, oídos con centinelas, guardando y resguardando tu mente, para que solamente la voz audible de Dios, la voz de la palabra, entre a tu espíritu y pueda dar fruto. Padre, yo te doy a ti la gloria porque sé que cada día me ministras a través de tu palabra, cada día por medio de tu amor me enseñas, me instruyes, me capacitas. Preciosa es tu palabra, Señor, espada de dos filos que redarguye, Señor, que me exhorta, Señor amado, que me limpia porque es agua purificadora. Eso dice la Escritura, que tu palabra es fuente de agua viva y es medicina para mis huesos. Y te doy a ti la gloria, Señor amado. Y quiero, Señor, ser sensible a tu voz y quiero obedecer tu voz. No solamente oírte, Señor, sino saber obedecerte. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga.